Gracia y paz del Señor, hermanos. Bendecimos al Señor, al Espíritu Santo que nos está ministrando. Qué privilegio, como ya se ha dicho varias veces, estar acá en la presencia del Señor, estar juntos, teniendo comunión como hermanos en Cristo, alabando a Dios, adorando al Señor. Qué glorioso es este momento, esta instancia que nos da el Padre de reunirnos como iglesia, de reunirnos como hermanos, de reunirnos como hijos del Señor. Y eso, hermano, hay que valorarlo siempre, que nunca se nos olvide esta realidad en la cual estamos, esta realidad que vivimos como hijos de Dios, como creyentes. Quisiera en esta mañana compartir un pensamiento, una reflexión acerca de esto mismo que estoy diciendo, de cómo nosotros, hermanos, somos bienaventurados de poder tener esta relación con Dios, de poder o de saber que seguimos a un Dios que nos escucha, que seguimos a un Dios que es Padre y que está atento a nuestras vidas. Qué bendiciones que nosotros podamos tener esta comunión, podamos estar en su presencia, podamos conversar con Dios, podamos orar a Dios. Es tan liviano muchas veces esto en el sentido de cómo lo tomamos. Pensaba yo esto, que muchas veces no sopesamos este don, esta gracia que Dios nos ha dado de poder abrir nuestra boca y dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y uno puede hacer el siguiente ejercicio y hacer el paralelo con las personas de afuera que no conocen al Señor. Y usted se ha dado cuenta que a lo mejor ellas no pueden orar a Dios. Las personas naturales que todavía están cegadas y pasan necesidades y requieren de la ayuda de alguien superior y le piden a usted, le han pedido a usted que ore por ellos en el trabajo, en la universidad, en el vecindario. Usted es creyente, usted va a la iglesia, ¿por qué no ora? Porque mi hijo está enfermo, porque mi hijo está en la droga. Y uno se pregunta, y es impresionante esto, pero nosotros lo pasamos por alto. Y ahí es tan clara la palabra que están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no puede aflorar eso que a nosotros supuestamente nos sale tan naturalmente de abrir nuestra boca y orar a Dios y clamar a Dios y pedirle a Dios por nuestras necesidades, pedirle a Dios por nuestras debilidades. Pero los que están afuera no pueden. Y por eso que, como digo, debemos siempre valorar que tenemos un Dios que nos escucha, que nos insta a orar, que nos enseñó a cómo orar para que fuésemos escuchados. Aleluya. Qué glorioso es que Dios nos escucha, que tenemos un Dios que está vivo. Aleluya, amén. Amén. No obstante, hermanos, esto no fue así siempre. Esa realidad que tenemos ahora no fue así siempre. Yo quisiera tomar el libro de Hebreos
y me he gozado porque en esta mañana han habido muchos cánticos que hacen alusión a muchos pasajes del libro de Hebreos, lo que compartía nuestro hermano Mario en la cena, los cánticos que hemos realizado, apuntan a algo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios y el rol, el papel que juega nuestro Señor Jesucristo como fiel sumo sacerdote. Fiel sumo sacerdote. Cuando nuestros primeros padres pecaron, esta comunión que debía ser fluida entre Dios y el hombre se cortó, se paró. Adán había sido creado, fue creado para tener esa estrecha comunión con el Creador, con Dios. Bueno, conocemos la historia, que eso no resultó, y Dios como que se aparta del hombre, obviamente por el pecado, por el germen del pecado que lo había contaminado, y se corta toda relación y toda comunicación entre Dios y el hombre. Y sabemos también las palabras fuertes que da el Señor a Adán, ¿no es cierto? Y se corta eso que Dios había planificado, ideado desde el comienzo, de tener comunión con sus criaturas, con nosotros, que íbamos a ser sus hijos. Y Dios se cayó. Se cayó. Y ya como que no pronunció más palabras, solamente a ciertos hombres con los cuales les iba a indicar y a decir cómo iba a ser este plan de restauración, de reconciliación entre Dios y los hombres. Mire, en el libro de Hebreos vamos a hacer un breve paseo por el libro de Hebreos, muy escuetamente, porque es una carta muy profunda, muy hermosa a la vez. Pero la carta a los hebreos nos va a ir indicando cómo esta comunión se restableció, cómo hubo esta reconciliación. Y la carta a los hebreos es muy interesante, como digo, es riquísima, es una carta teológica, es muy parecida a la carta a los romanos. Espero que más adelante podamos estudiar este libro de Hebreos, porque es muy, muy interesante, como digo. El libro de Hebreos, o la carta dirigida a los hebreos, hebreo, judío, israelita, yo creo que tendemos a confundirnos, pero los hebreos eran como los ancestros de los israelitas. Moisés fue llamado hebreo, no sé si recuerdan que los egipcios llamaban al pueblo de Dios los hebreos. Y la palabra hebreo, en su raíz, y en términos simples, es una palabra que se escribe avatar, y que significa venir del otro lado, cruzar el río. Moisés fue llamado desde Ur de los Caldeos, una región de Mesopotamia. Y cuando el Señor lo llama a conquistar la tierra prometida, tiene que venir, cruzar, ¿ya? Y eso significa hebreo, ¿ya? Y obviamente este pueblo hebreo, como digo, son los ancestros del pueblo de Israel. Estaban en los lomos de Abraham, perdón. Y estos hebreos, yendo ahora al Nuevo Testamento, estos hebreos a quienes se les envía la carta, son judíos cristianos. Son aquellos judíos que están en la diáspora, ¿ya?, que nunca han estado en Israel, nunca han estado en Jerusalén. Recuerden que el pueblo de Israel, dispersado toda la vida, todo el tiempo, por todas partes, por todos lados, bueno, los
los hebreos también dispersos, ¿ya? Y que nunca habían tenido contacto, como se dice, con la madre tierra, o sea, con la madre patria, ¿ya? Como dicen por ahí. Y los hebreos dispersos conocen al Señor, les llega el mensaje del Evangelio y empiezan a caminar, empiezan justamente a asumir la fe, pero vemos que en la carta los hebreos, estos hermanos cristianos judíos, empiezan a tener muchas luchas, muchos conflictos con la fe. Ellos tenían muy arraigado todo lo relacionado con el antiguo pacto. Lo tenían muy marcado en sus corazones. El pensamiento que tenían acerca de Dios era totalmente basado en toda la cultura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, se convierten al Señor y empiezan a tener estas luchas que, como muchas veces se indica en la carta, son perseguidos, empiezan a ser perseguidos. El despojo de vuestros bienes sufriste, aún no habéis resistido hasta la sangre por causa de la fe del Hijo de Dios. Entonces la tendencia de ellos fue empezar como a renunciar a la fe y volver justamente a las antiguas prácticas que tenían los religiosos. Y por eso que la carta de Hebreo está llena justamente de estas indicaciones del pacto, del sumo sacerdocio. Hebreos es la única carta que habla muy detalladamente acerca del sumo sacerdocio de Cristo. En las otras cartas que leemos del apóstol Pablo, no se habla tanto de este tema del sacrificio de Cristo, del nuevo pacto, de cómo el Señor fue crucificado y lo que esto significaba. No está en las otras cartas, pero Hebreo le da mucho énfasis, pone mucho el acento en estas cosas. Entonces, este es como el escenario en el cual los hebreos van a recibir esta carta, que es una carta de aliento también. Esta carta está dirigida a estos judíos cristianos como en una segunda generación de creyentes. Y es este marco en donde el escritor de Hebreo, que también es otro punto porque hay mucha discusión, ¿no es cierto?, de quién escribió esta carta. Algunos dicen por la letra, por la semántica, por la redacción de las palabras. Muchos creen que es Pablo, otros creen que es Bernabé, otros creen que es Apolo. Pero bueno, nosotros creemos que fue el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo inscribió a cualquiera de estos a que escribiera estos aspectos que son tan importantes. Entonces, lo que va a hacer el escritor de Hebreo va a poner claridad en muchas cosas que estos hermanos tenían dudas aún. Y esa duda los hacía vacilar en cuanto a permanecer en la fe o retraerse de la fe, abandonar la fe. Y por eso que la carta está dividida en varios aspectos y que son los siguientes. Miren, si usted hace un ejercicio simple, si tiene la Biblia en mano, en el capítulo 1, fíjense cómo comienza la carta. Y es de una manera enfática, Dios. En las otras cartas, el escritor Pablo generalmente se saludaba, ¿no es cierto? Hermanos, saludos, la gracia. Exactamente. Y en esta carta comienza diciendo Dios. Como en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera enfática. Esta es la verdad y no se hable más del tema. Acá en la carta a los hebreos el escritor dice Dios. Comienza colocando a nuestro Señor, a Dios. Habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense, habiendo hablado muchas veces y cómo, de muchas maneras. De muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Y así comienza el escritor a colocar los puntos bien claros
acerca de la superioridad de Cristo en todos estos temas que va a ir tocando. Entonces acá, en el capítulo 1, comienza diciendo y hablando de que Dios es mayor a los profetas. Cristo es superior a los profetas, este es capítulo 1, del 1 al 3. Cristo es superior a los ángeles, capítulo 1, verso 4 al 2, 18. Cristo es superior a Moisés, capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, 2. Cristo es superior a Josué, capítulo 4, verso 3 al verso 13. Cristo es superior al sacerdocio levítico, capítulo 4, 14 al 7, 28. Fíjense que se extiende bastante en este punto el escritor de Hebreos del sacerdocio levítico de nuestro Señor. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ejerce sus funciones en un santuario superior, hermanos, en un santuario superior por medio de un pacto mejor basado en promesas mejores. Eso está del 8.1 al 10.39. Cristo está así ahora en un verdadero tabernáculo. Ese tabernáculo que se erigió por allá en el Antiguo Testamento, bueno, ahora Cristo es un mejor tabernáculo. Como cantábamos, Cristo ahora, en Cristo tenemos un mejor pacto. Un nuevo santuario, mejor que el antiguo, eso está del 9, del 1 al 10. Y un sacrificio superior, el sacrificio de su muerte, eso está en el capítulo 9, verso 11, hasta el 10, 18. Y también desde el capítulo 10, del verso 19 al 25, hay un estímulo nuevo para entrar en el lugar santísimo. Fíjese, todos estos puntos son los que esta carta a los hebreos describe y se analizan. De tal modo que estos hermanos judíos cristianos debían tener claro, de tal modo que esto debía fortalecer su fe, porque estaban vacilantes, como dije, estaban titubeando acerca de si seguir o no a Cristo o retroceder y volver justamente a las antiguas tradiciones religiosas del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló desde Adán hasta Moisés. Pasaron 2500 años en que Dios hablaba justamente para preparar el escenario de la venida del Redentor. Desde Moisés hasta Malaquías, 1100 años el Señor siguió hablando a los profetas. Siguió hablando a través de profetas. Pasan estos 3600 años, hay 400 años de silencio en la Escritura en que Dios no habla nada. Qué terrible, 400 años de silencio en que no hay atisbos de Dios. El hombre no tiene ninguna sintonía con Dios, no tiene ninguna relación con Dios. Pero bueno, siempre hay un remanente, siempre hay alguien, siempre hay un grupo de creyentes, siempre hay un grupo de soldados, siempre hay un grupo de hermanos que permanece fiel. Y permanecieron fieles justamente en estos 400 años de silencio, un remanente. ¿Recuerdan a Simeón? Simeón que presentó al Señor. ¿Qué es lo que hacía Simeón? Esperaba la consolación de Israel. Este Simón seguramente le llegó el evangelio, le llegó el mensaje, le llegó que iba a venir uno, que estaba preparándose el escenario para venir uno. Y Simeón tenía esa información y esperaba la consolación de Israel. De modo que, hermanos, entre paréntesis, siempre habrá palabra, siempre habrá alguien que abra sus labios para edificar ese remanente y alentar ese remanente y alentar a ese grupo de hermanos. Dios siempre se reserva algo
Aunque la mayoría o la gran mayoría no quiera saber nada o quiera volver atrás, siempre va a haber un remanente que quiere avanzar, que quiere ir en pos del Hijo de Dios. Así que sintámonos también en ese aspecto privilegiado de que somos parte de ese remanente, que vamos avanzando, que tenemos la palabra, que tenemos el mensaje, que Dios desde lo alto nos ha visitado. Bendito sea el Señor. Entonces, comienza justamente este libro de Hebreos hablando acerca de que el Hijo de Dios es superior a los profetas. Y en el 1:4 introduce otro aspecto de la superioridad de Cristo. El verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para los judíos, los ángeles eran personajes muy importantes, muy relevantes en su religión. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay mucha intervención de ángeles, que, bueno, en otras palabras también era una representación de la presencia de Dios cuando quería hablar. Y ese aspecto para los judíos lo tomaban como que los ángeles eran tan relevantes que podían ser o llegar a ser superior a Cristo. Y de ahí que el escritor tiene que aclarar esto de que Cristo es superior a los ángeles. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, como he dicho anteriormente, la carta hace una aclaración de varios puntos acerca de la superioridad del Hijo de Dios. Y yo quiero detenerme en un aspecto que tiene que ver con, como dije anteriormente, con Cristo, nuestro fiel sumo sacerdote. Nuestro fiel sumo sacerdote. En el capítulo 2, hermanos, si me acompañan, en el capítulo 2, el autor de una salvación tan grande, hay un subtítulo ahí, y como digo, el escritor viene haciendo la aclaración de la superioridad de Cristo. En el 2:14, si me acompañan en la lectura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, porque ciertamente nuestro Señor, hermanos, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, y ahí estamos nosotros, la descendencia de Abraham. Por lo cual, nuestro Señor debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Y aquí justamente, por primera vez el escritor nombra este concepto, misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando este verso, hermanos, hermanas, se refiere que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, esa semejanza va más allá de que el Señor se hizo humano, va más allá de que el Señor biológicamente fue carne y sangre. Esta semejanza que dice el escritor para quien, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, esa expresión tiene que ver que Cristo se hace semejante al ser humano en su miseria, en sus desventuras. Cristo se hace semejante a nosotros en nuestro pecado, en lo que ha hecho el pecado con nosotros. El pecado es violento. El pecado empobrece. Y el pecado
ha hecho en nosotros eso también, ha hecho estragos en nosotros. En ese estado caído, Cristo fue pobre. Todos sabemos y entendemos que Cristo perfectamente pudo haber nacido en otro lugar, en otra situación, en otras condiciones. Pero el soberano Dios y Padre, para que el Hijo fuese semejante a sus hermanos, permite que Cristo nazca en un establo. Dando con eso y nos enseña cómo Cristo es la máxima expresión de humillación también. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el que había estado toda la eternidad con el Padre, viene a nacer en condiciones que no corresponden. Yo pienso en el Señor en su infancia. Él vivió en un hogar modesto. Sin duda, o a lo mejor muchas veces con el rostro sucio, como vemos a muchos niños con el rostro sucio, desventurados, desprovistos, vulnerables. El Señor creció de una manera quizás pobre, como digo, de mucha vulnerabilidad junto a sus hermanos, junto a un padre que era carpintero, una mujer simple. El Señor vivió esas condiciones. Vivió la violencia que hoy en día mucha gente vive. Vivió la violencia de haber nacido bajo un imperio atroz. Vivió el que tenía que trasladarse de un lugar a otro cuando se tiene que empadronar el pueblo. Vivió toda clase de injusticia nuestro Señor. Y en eso se hace semejante a nosotros. Hoy en día estamos llenos de injusticias, estamos llenos de gente que se traslada de un lugar a otro buscando mejores horizontes. Los israelitas vivieron ese proceso también, Cristo también lo vivió trasladándose de un lugar a otro. Y eso es lo que el Señor nos invita a reflexionar, de que Él se hizo semejante en esos aspectos de nuestra vida, de nuestras necesidades, de nuestras limitantes. Bendito sea el Señor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso. Misericordioso. La misericordia del Señor que se manifestó o se manifiesta justamente en estos cuadros de familias, de pueblos que viven justamente despojados, desprovistos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y agrega para expiar, además para expiar los pecados del pueblo. Se identifica con la necesidad humana y a la vez puede expiar, perdonar los pecados del pueblo, de las personas, de los creyentes en este caso. Y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la primera parte habla de la semejanza, de la necesidad del escenario en que vive el hombre tan desprovisto, pero acá en el verso 18 ya este sumo sacerdote también puede socorrer a los que son tentados. ¿Somos tentados? ¿De qué manera somos tentados? El Señor fue tentado. Lo que primero se nos viene quizás a la mente, hermano, no sé, que cuando hablamos de tentaciones hablamos como que de pecados inmorales, de pecados que tienen que ver en el ámbito sexual, pero el Señor fue tentado también de querer en momentos en que todo el pueblo quería elegirlo rey, asumir en ese momento el ser rey. Y era una tentación porque también fue humano. Y por eso que él se apartaba y se escondía de la muchedumbre. La muchedumbre
la muchedumbre lo seguía, quería hacerlo rey, pero sabemos que la manera y la forma de ser rey pasaba por la cruz. Todo ese tipo de tentaciones que vivió el Señor siendo niño, siendo adolescente. El Señor murió a la edad de 33 años, un joven, humanamente. Un joven, 33 años, dio su vida por la humanidad. Y todo ese proceso desde que cumple un año hasta los 33, un periodo de tentación. Y de ahí esa necesidad de estar en plena comunión con el Padre, porque la tentación era grande, porque sabía su final, sabía dónde tenía que llegar, sabía cuál era el propósito por el cual había venido a la tierra, y no podía sacar el foco de ese propósito, no podía sacar la mirada. Pero en el transcurso y en el intertanto, la tentación de nuestro Señor. Y por eso que el Señor sabe de nuestras tentaciones. Sabe cuando somos tentados. Y ahí está el oficio del fiel sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 3 dice, por tanto, hermanos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El escritor quiere decir, en conclusión, hermanos santos. ¿Cuántos santos hay acá? Levanten la mano los santos. Oiga, si usted no se cree santo o santa, estamos en un problema. Y santo, ser santo es ser apartado. En términos simples. Ahora, si usted no se siente que ha sido apartado por el Señor, estamos en un problema. Porque debemos tener convicción de que el Señor nos llamó, nos apartó. Y por eso somos santos. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Es que estamos consagrados al Señor. Vivimos para el Señor. Y por eso somos santos. Este púlpito es santo porque está destinado y apartado para un servicio. Si no, sería cualquier tipo de madera, ¿no? Nosotros somos santos porque el Señor nos llamó y nos apartó. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, consideren, recuerden que le está hablando a estos judíos que están muy debilitados en la fe, consideren al apóstol, y agrega acá, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús, nuestro apóstol que fue enviado por el Padre con la misión de reconciliarnos, pero le agrega sumo sacerdote. Cristo, apóstol, trae a Dios al hombre. Nuestro Señor como sumo sacerdote nos lleva al Padre. Y esta cuña es perfecta y es gloriosa. Apóstol y sumo sacerdote, ¿qué dice? De nuestra fe o profesión en Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, el escritor cada vez va más abundando en este rol y en este oficio que ahora tiene el Señor Jesucristo como fiel sumo sacerdote. Gracias, Señor. Verso 15 del capítulo 4. Entonces tenemos que nuestro fiel sumo sacerdote se asemeja a nosotros en nuestras miserias. Y es un apóstol que vino al mundo trayendo el mensaje del Padre. Y a su vez es un sumo sacerdote que nos lleva al Padre. Porque no tenemos un sumo sacerdote 4:15 que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, tentación y ahora debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Cada uno de nosotros conoce nuestras debilidades. Conoce hasta dónde podemos llegar. Conoce el Padre qué nos incomoda, qué nos molesta,
qué cosa nos es un trauma. Son esas debilidades que nos paralizan y no nos permiten avanzar en esta carrera. Uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque el Señor también fue sujeto a debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16, acerquémonos, le dice el escritor a estos judíos, acerquémonos. Hermanos, para los judíos era un problema acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solamente podía entrar en el tabernáculo y el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde bajaba la gloria de Dios, este sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y tenía que estar cierto tiempo, porque era tal la presencia de Dios, tal la potencia y la gloria de Dios en ese lugar, que si estaba más del tiempo determinado podía caer fulminado. Y por eso que la comunión de Dios con el hombre estaba cortada, por lo que decía anteriormente. Y por eso que acá en la carta, en varios momentos, les dice, acerquémonos. Le dice a los judíos, sáquense eso de la cabeza, que no pueden acercarse y entrar al lugar santísimo que el Señor preparó ahora. El velo se rompió a través del cuerpo de Cristo, les está diciendo. De modo que tenemos acceso libre para entrar al lugar santísimo. Pero eso no fue así en el principio. Ahora nosotros podemos entrar en ese lugar santísimo. Y es por eso que yo decía que debemos valorar esto, que podemos entrar en la presencia de Dios en ese lugar santísimo y poder orar al Padre por medio de Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre el Señor llegará de forma oportuna, siempre llegará en el momento preciso. Avancemos. En el capítulo 7, se habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. No vamos a hablar de esto porque también es algo que requiere tiempo para poder explicar esto de Melquisedec. Pero en términos simples, Melquisedec fue ese rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, que le salió al encuentro ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué hizo este rey de Melquisedec? ¿Qué le dio a Abraham? Pan y vino. Toda una figura, toda una figura esa de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento el pan y el vino. Toda una figura de este rey de Melquisedec que le ofrece pan y vino a Abraham. Y este rey de Melquisedec, como lo va a nombrar acá el escritor, conforme al orden de Melquisedec, y Melquisedec es un varón que como que aparece de la nada y se desvanece. No hay más acerca de este Melquisedec, es un misterio, pero los entendidos en la Biblia dicen que es un prototipo de Cristo que apareció a Abraham. Y este rey de Melquisedec, dentro de sus características, es que no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre. Cristo no tiene tampoco genealogía, Cristo no tiene padre, no tiene madre. Él es eterno, por siempre, y hace la figura y el paralelo. Y entonces, una vez que desarrolla este tema del sacerdocio de Melquisedec y habla acerca de los sacrificios, y bueno, entre otras cosas, los judíos también cuestionaban el sacerdocio de Cristo porque
Cristo no había venido de la ascendencia de Leví o del sacerdocio arónico, ¿ya? Él venía ¿de dónde? De la tribu de Judá. Por lo tanto, también había un cuestionamiento ahí acerca del sacerdocio de Cristo. Y una vez explicado esto, y que habla justamente del rol del sacerdote en el templo, cuando tiene que entrar con sangre ajena para expiar los pecados, no solamente de él, sino que también del pueblo, y hace toda esta explicación o este recordatorio a los judíos cristianos, a los cuales va dirigida esta carta, repito, en el verso 23 les dice, y los otros sacerdotes del Antiguo Testamento llegaron a ser muchos, bueno, algo se leía, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, aleluya, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El verso 25. Por lo cual puede también salvar, ¿de qué manera? Perpetuamente a los que por él, fíjense de nuevo, se acercan a Dios. Acerquémonos, decía el otro verso, acá nuevamente, a los que por él, por Cristo, se acercan a Dios. Nuevamente la invitación es que no tengan temor y se acerquen a Dios. Entren en la presencia de Dios. Y este sacerdote tiene, y acá se describe claramente qué es lo que hace nuestro Señor en esta misma hora, viviendo, y parece que lo cantábamos por ahí, viviendo, ¿cómo vive? Siempre, ¿para qué? Para interceder. Para interceder. Qué tremendo, qué glorioso nuestro Señor, fiel sumo sacerdote que vive para interceder. O sea, ese es su trabajo del Señor ahora. Ese es el oficio del Señor ahora. Está a la diestra del Padre, pero no está en una postura pasiva. Él está trabajando. Él vive para interceder por nosotros. Vive todo el día y noche, vive para interceder en todo lo que nosotros pidamos. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él lo hará. Fíjense qué glorioso cómo también se articula la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos con esto que está diciendo el escritor de Hebreo, que nuestro Señor está viviendo para interceder. Sigue trabajando el Señor. 24/7 el Señor le dice al Padre, yo morí por Él. Padre, Él pecó, yo derramé mi sangre por Él. Y el Padre perdona. Y el Padre dice, sí, amén. Este es un diálogo, yo creo que debe haber entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, convenciéndonos para seguir adelante esta Trinidad y esta danza perfecta de la Trinidad que sigue actuando, que sigue trabajando en favor de su iglesia, de sus santos, de sus redimidos, aleluya. Vive para interceder por nosotros. Y agrega, porque tal sumo sacerdote nos convenía, aleluya. ¿Cómo es este tal sumo sacerdote? Y nombra 5 características: santo. Los sumos sacerdotes no podían ser santos en el Antiguo Testamento. Pero este sumo sacerdote sí es un hombre santo. Dice que es un hombre inocente. Es sin mancha. Es apartado de los pecadores. El Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Es cierto, convivió y se metió con publicanos, prostitutas. Pero Él no se mezclaba con el pecado de ellos. Él estaba haciendo luz con ellos. Él era un apartado de Dios para la obra para la cual había sido enviado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el sumo sacerdote que viene a ser muy diferente y muy distinto a todos aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos hebreos, entiendan que Jesús es o tiene un mejor sacerdocio, con mejores promesas, como cantábamos.
Estamos apercibidos de mejores promesas. Y estas son las mejores promesas. Que tenemos un mejor sumo sacerdote, que vive para interceder por nosotros, que dio Él su vida por nosotros. No entró ante el Padre con sangre ajena, entró y llegó con su propia sangre. Fiel sumo sacerdote, distinto, diferente a todos los otros. El 27 dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo, como también se leía, aparece, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué glorioso, qué texto, qué pasaje más sublime acerca del sacerdocio de Cristo. Hermanos, cuando pasamos a la cena muchas veces se habla de que no es un ritual, que no puede ser algo monótono, que no puede ser una rutina. Pero sabe que los sacerdotes años haciendo lo mismo. Y sin duda que esa práctica a la larga se convertiría en algo monótono. Otra vez lavándonos las manos, los pies. Otra vez preparándonos para interceder por el pueblo. Y así van pasando uno tras otro. Pero ahora hay uno que entró una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué glorioso como la pluma de este escritor va dando claridad acerca de el sacerdocio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por último, hermanos, verso 10, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahí, en el capítulo 9 hay un subtítulo que dice sacrificio. Bueno, sabemos que estos subtítulos a veces nos confunden, pero en el capítulo 9 hay un subtítulo, según esta Biblia que tengo yo, Reina Valera, dice sacrificio de Cristo quita el pecado. Y sigue hablando del mismo tema, de cómo el sacrificio de Cristo va a terminar con el pecado, que si ese verdadero sacrificio es el que terminó con el pecado. Y en el verso 19, 10-19, así que hermanos, ¿qué cosa dice? Teniendo libertad. ¿Somos libres? ¿Tenemos libertad para entrar? Amén. Ahora hay libertad. Cuando estábamos ajenos a los pactos de Dios y a las promesas de Dios, cada uno de nosotros no podía entrar, no podíamos entrar, no podíamos estar en su presencia, no podíamos acercarnos de mutuo propio. Vino la palabra de reconciliación y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar nuevamente en el lugar santísimo, ese lugar santísimo que tanto le temían los judíos, bueno, ahora hay libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Por el camino nuevo. Yo soy el camino, dijo el Señor. Camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de velo que se abrió. Esto es de su carne. Fíjense nuevamente. Acerquémonos nuevamente con corazón sincero. Hermanos, la invitación es acercarse con un corazón sincero. Yo no sé si cuando oramos al Señor somos sinceros con el Señor. ¿Cómo es esto de ser sincero? ¿Cómo es esto de acercarse al Señor con un corazón
sincero. Bueno, es decirle al Señor lo que somos y quiénes somos. Que estamos faltos. Que me cuesta esto. No puedo superar esto. Tengo conflictos. Señor, quiero abandonar la fe. Un corazón sincero que le dice a su Padre lo que siente, lo que piensa. Y por eso que es tan gratificante entrar en la presencia de Dios y orar y derramarse y decirle al Señor quiénes somos. Ahí secretamente. Ahí cobra importancia ese cuarto secreto que habló el Señor. En que estás tú y el Señor, en que estoy yo y el Señor y nadie más. Porque Él es el único que me conoce realmente quién soy. Él solamente es Él, el único que conoce los laberintos de mi corazón y de lo que pienso. Nadie más, ni el más cercano a mí me conoce como el Señor me conoce. Y le puedo manifestar lo que soy, lo que siento, lo que me problema, lo que me aqueja. Con un corazón sincero podemos acercarnos, aleluya, al Señor. Y esto tiene que ir acompañado en plena certidumbre de fe de que con quien hablamos nos escucha, nos oye, pone oído a lo que decimos, a nuestro clamor, a nuestras lágrimas. Como decía el salmista, mis lágrimas están escritas en tu libro. El Señor considera las lágrimas nuestras y las tiene grabadas. Cuando nos acercamos con un corazón sincero y nos derramamos delante de Él, podemos entrar en el lugar santísimo, porque hay un fiel sumo sacerdote que en ese momento va a interceder, aleluya. Purificados los corazones de mala conciencia. No debemos tener mala conciencia. La mala conciencia debe estar en la cruz. Si bien es cierto, la conciencia está puesta por el Señor, como decía, me parece, el hermano Roberto, cuando la última vez que predicó acá, que Dios había puesto y dejado la conciencia ahí, y que está puesta ahí para convencernos muchas veces de que hemos actuado mal, de que hemos hecho las cosas mal. Y ahí está la conciencia amonestando. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto lo hizo el Señor, ya. Esa era la práctica del Antiguo Testamento, lavarse, prepararse para entrar al lugar santísimo. El Padre, por la gracia de Cristo, su Hijo, y el sacrificio de éste, nos preparó, limpió nuestras conciencias, lavó nuestros pies, lavó nuestro cuerpo por la acción de la palabra, y nos hizo aptos para poder entrar en el lugar santísimo. Y nuestro fiel sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, hace su trabajo silencioso. Y por eso que debemos considerar esto, como decía al principio, debemos considerarlo como de un valor extremo, el hecho que podamos orar con Dios, que podamos entrar en el lugar santísimo, de que Cristo conoce quiénes somos y que vive para interceder por nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el Señor. Podemos entrar en la presencia del Señor y no caer fulminados. Manoa, cuando vio que había sido visitada de lo alto por estos ángeles, Manoa le dijo a su mujer, cuando iban a nacer Sansón, le dijo, el Señor nos ha visitado, ciertamente moriremos. Moriremos. Dios le dice a Moisés, nadie va a hablar conmigo cara a cara sin que no caiga muerto. Pero ahora estamos apercibidos de cosas mejores, que podemos entrar y no vamos a caer muertos. Aleluya. Porque estamos en un mejor pacto, basado en mejores promesas. Aleluya. Amén, hermanos.
Bendito sea Cristo, nuestro fiel sumo sacerdote, que vive para interceder por nosotros y que en esta misma hora intercede por nosotros, porque si usted está sentado ahí y está escuchando o estamos escuchando la palabra del Señor, Cristo está intercediendo para que la palabra haya cabida en nuestros corazones, para que la palabra pueda penetrar en nuestros oídos y toda esa actitud que podamos tener que no corresponde, apática en este momento, el Espíritu Santo obra. Y el fiel sumo sacerdote intercede para que la palabra penetre. Por eso que cada vez que escuchamos la palabra del Señor, ojos abiertos, oídos atentos, un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor nos quiere hablar. Y el fiel sumo sacerdote está presente intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo se pasea en medio de la iglesia para llevarnos y seguir en pos del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor, para que nos siga dando claridad de sus verdades, de lo que Él es como Padre, del rol que tiene Cristo, su Hijo amado. Acerquémonos, hermanos, en esta hora. ¿Cómo? Con un corazón sincero. Con un corazón sincero. No sé si podemos cantar algo. Padre Celestial, te honramos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos dirigirnos a ti, Señor. Parece algo tan simple, tan rutinario, que podamos orar, pero esto costó sangre también. Esto es producto de un sacrificio que hubo por medio, y que fue el sacrificio de Cristo, nuestro fiel sumo sacerdote. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias por la obra salvífica de Cristo en la cruz. Gracias porque has roto el velo. Gracias porque podemos estar en tu presencia y no caer fulminados, Señor. Porque tú conoces nuestros pecados también, nuestras faltas también, nuestros yerros con los cuales llegamos muchas veces a este lugar. Pero el fiel sumo sacerdote intercede para que podamos ser edificados, para que podamos seguir en pos de Cristo, para que podamos seguir siendo alentados por tu palabra. Gracias te doy, Padre, por esta mañana. Gracias por mis hermanos, tus hijos. Gracias, Padre, por haber podido cantar, haber podido orar, haber podido participar de la cena. Gracias, Padre Celestial, porque eso fortalece nuestra fe, nos alienta, nos lleva adelante, Señor, y olvidamos ciertamente lo que está atrás. Gracias, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz del Señor, hermanos.